Encontramos con una nueva entrevistada, que es la señora María Martínez, que en este caso es mi madre. Hoy le haremos unas cuantas preguntas sobre lo que recuerda de su infancia. Bueno, empecemos. ¿Cuál es el objeto más preciado de tu infancia o de tu juventud? Bueno, buenas tardes. El objeto más preciado de mi infancia eran unas muñequitas, que esas venían en una promoción de que salían en las tiendas. Esas eran unas muñequitas así y nosotros les llamábamos chonchitas. Obviamente ese era uno de mis juguetes preferidos. ¿Y por qué le llamaban chonchitas? Porque las muñecas tenían la carita como los de los cochinos, obviamente los de los puercos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué le tienes mucho aprecio a ese pequeño objeto? Bueno, en ese entonces le tuve mucho aprecio porque era uno de los muñecos más favoritos míos, pues. Y aparte no eran costosos. Ok. ¿Y nunca quisiste otro juguete que no sea ese? Bueno, sí, quise una Barbie, pero mis padres nunca me la pudieron comprar porque obviamente no, en ese entonces las Barbies eran muy caras y éramos varios hermanos y si le compraban a uno no les podían comprar a los otros. Ok, ok. Vamos con otra de las preguntas que te voy a hacer. ¿Cuál es el programa de televisión de tu infancia? Bueno, de los de mi infancia eran tres que eran los que más me gustaban. Entre esos está el Chavo, Tom y Jerry y, y los Pitufos. Y los pitufos. ¿Y cuál preferirías de esos tres programas que veías? El que más me gustaba de los tres era Tom y Jerry. ¿Y no veías otra cosa que no era que no incluya a Tom y Jerry y el Chavo? Sí, las Mm, novelas que obviamente empezaban muy tardes. Empezaban desde las 9 de la noche hasta las 12 y hasta a veces hasta la una. ok. ¿Y podrías contar esa tu historia que me contaste que te pasó por ver telenovelas de noche para que aquí sepan? Ah, bueno, ok. Bueno, en mi casa obviamente no había televisor. Éramos muy pobres y no teníamos un televisor. No teníamos lo que ahorita nosotros les podemos dar a ustedes. Salí a las 9 de la noche a verme una novela al frente a donde mis vecinos y terminaba ya muy tarde. La novela yo me las veía todas, eran tres novelas que daban. Entonces la última, terminaba casi a la una. Entonces yo ese día preferí ver nada más hasta la que terminaba hasta las 12. Bueno, mi vecina se quedó dormida porque nada más estábamos ella y yo. Mi vecina se quedó dormida y yo salí a mi casa. Entonces cuando ya yo salí a mi casa, que cerré la puerta de mi vecina, miro hacia lo lejos, como a 3, 4 cuadras de mi casa, veo donde viene un caballo. Entonces ese caballo era blanco, blanquísimo, y venía alguien montado arriba. Entonces yo me quedé parada porque obviamente ya era muy tarde para pasar caballos a esa hora y estábamos en un pueblo pequeño. Entonces el caballo yo veía que se quedó parado. Entonces el caballo se quedó parado y de ahí yo también me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo a ver qué iba a hacer el caballo, o sea, que para dónde iba a coger. Porque obviamente el caballo tenía que pasar por donde yo estaba, o sea, por mi calle. Entonces ahí yo miro que el caballo se regresa. Cuando yo veo que el caballo se regresa como 3 cuadras atrás, el señor que venía en el caballo también venía vestido de blanco. Obviamente cuando yo veo que el caballo se regresa, ya el señor no estaba arriba. Entonces ahí me asusté. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Ahí me asusté, se me pararon los pelos, pero yo me quedé fría. Igual no me pude mover, quedé ahí parada, hipnotizada, viendo a lo lejos que el caballo venía y se iba. Y cuando ya el caballo venía, que estaba como a una cuadra donde yo estaba, que llegaba como a una cuadra donde yo estaba, el caballo, pues obviamente el señor estaba. Y cuando yo veía que el caballo se retiraba, el señor no estaba.
Y ahí yo empecé a gritar y a tocarle la puerta a mi hermano, pero mi hermano como le encantaba hacerme maldad, mi hermano no me abría la puerta. En ese entonces yo le gritaba, ábreme, ábreme, Rafaelito, ábreme, que está el diablo, le gritaba yo. Y él no me quiso abrir la puerta. Entonces cuando ya yo, o sea, pero yo no dejaba de mirar dónde estaba el caballo. Entonces yo miraba y el caballo iba y venía, y yo más asustada tocaba y tocaba hasta que él me abrió la puerta. Cuando él me abrió la puerta yo salí corriendo y me tiré, porque ya no tenía mis piernas, ya no me daba. Entonces cuando yo me tiro, que él me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le digo, el caballo, un caballo, un caballo. Entonces él me dice, ¿qué caballo? Entonces yo le digo, escúchalo, escúchalo, ahí viene, ahí viene. Él me decía, no, no viene nada, no escucho nada. Entonces él sale y yo le digo, no salgas, no salgas, que ahí está el caballo del diablo, porque obviamente ya ese caballo se había escuchado. Pero obviamente, pues uno terco en ese entonces, muchacho, pues uno nunca hace caso. Y como tampoco nunca lo había visto, pues no creía. Entonces cuando ya yo estaba adentro, pues obviamente ahí el caballo pasó y ya yo lo escuché, pues que el caballo pasó y yo le decía a mi hermano, ahí va, escúchalo. Y mi hermano decía, no escucho nada. Obviamente mi hermano salió, pues no vio nada, todo lo vi fui yo. El susto era para ti. El susto fue para mí. Eso fue una de las cosas que más me impresionó en ese entonces porque, pues obviamente para mí fue un fantasma. Ok. Y después de ese momento, ¿tú seguiste saliendo a ver novelas? No, duré un tiempo sin ver novelas Mm, y me veía las novelas, pero solamente me veía la de las 9 y que se acababa a las 10. Y entonces ahí le decía a mi vecina que me acompañara y ella se quedaba en la puerta hasta que yo entraba a la casa. ya. Bueno, gracias por contarnos tu historia. Vamos con otra pregunta. ¿Qué tipo de canción o género escuchabas en tu juventud? Bueno, escuchaba también varios, baladas, escuchaba vallenatos, más que todo vallenatos. Y Mm, terapias, pero las terapias solamente cuando iba a bailar, pero en la cacha casi nunca. bueno. Eh, ¿Cuál era tu género o canción favorita en tu adolescencia? El binomio de oro. Que es un cantante, ¿no? Sí, Un canta era mi cantante favorito y es un cantante de... de vallenatos. Mm, ¿y tienes una canción que te guste de él? Sí, ¿Cómo se llama? nostalgia. Ok. Vamos con otra pregunta. Em, ¿Cuál es la foto familiar que para ti es la mejor foto? Bueno, es una foto donde yo estaba de un añito. Ah, o sea, que no tienen foto familiar. Sí tenemos, pero obviamente no salimos todos. Tenemos Mm, fotos separadas. ya, ya, ya. ¿Te gustaba tomarte fotos con tus familiares? Sí, pero bueno, de niña no, porque no nos tomábamos en ese entonces. Ya cuando éramos grandes, sí. Ya. Bueno, vamos. ¿Alguna tragedia que haya marcado tu vida? Tragedia en sí como tal no, pero sí fue algo que me dolió mucho, fue la muerte de mi abuelita. Em, ¿Cómo lo recuerdas y cómo lo viviste? Bueno, lo recuerdo que no podía estar en la casa y me dolió mucho y me tuve que ir del pueblo pues porque me dolía mucho no verla. Bueno, vamos con una última pregunta. ¿Alguna tragedia mundial que haya marcado tu vida? Bueno, la tragedia que pasó en ese entonces fue lo de Almero, el volcán de Almero. Fue la única vez en mi vida que yo había escuchado de tantas muertes, porque en mi vida yo no había escuchado de tantas muertes. Era la primera vez que escuchaba que se habían muerto tantas personas. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ese volcán? Bueno, el volcán que desapareció el pueblo de Almero. Eso fue algo que creo que marcó a toda Colombia entera, porque fue algo muy terrible. Hubieron muchas muertes en ese entonces. Y sí, eso de verdad, o sea, eso nos dio todo a todos, porque como te digo, nunca en mi vida había escuchado tantas muertes. Era la primera vez en mi vida que yo había escuchado tantas muertes en ese entonces.
Ok, gracias. Así terminamos esta entrevista. Espero que te haya gustado. ¿Cómo te sentiste? Bueno, muy bien, hijo. Gracias, Ma. Bueno, gracias.